Listo, buenas noches con todos. Eh, yo soy el doctor Luis González, soy director general del Instituto de Medicina Translacional y vamos a empezar nuestro webinar el día de hoy. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Rodrigo Carrillo. Él es profesor en la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Tiene una gran experiencia trabajando con grandes bases de datos, haciendo estudios sobre enfermedades no transmisibles y ya hace algún tiempo ha dedicado su atención al trabajar con inteligencia artificial para para el análisis de esas bases de datos y para otros tipos de utilidades. Tenemos mucha suerte contar con él, quien ha desarrollado un curso con nosotros que estará disponible hasta finales de este mes al 50%, y esta es la oportunidad de que ustedes puedan ver rápidamente qué es cómo se va a desarrollar este curso, cuya intención es poder acercar y proveer a aquellos que no tienen ninguna base previa, pero que están interesados en aprender sobre inteligencia artificial, los conceptos más básicos, los fundamentos, y poder saber eh, el, el lenguaje y poder discutir y entender la discusión a un nivel apropiado. El, bueno, para no tomar más tiempo del doctor Carrillo, le hago el pase. Muchísimas gracias, un gusto verte nuevamente. Doctor Carrillo, está con el micrófono en silencio. Perdón, gracias. Gracias, Luis, y gracias al Instituto de Medicina Transnacional por la invitación y poder dar la oportunidad de organizar este curso de exploración de la inteligencia artificial en salud sin código. Hoy día lo que queremos hacer en esta presentación es darle una demostración del contenido del curso, es decir, por un lado, los temas que se tocan en el curso, cuál es el enfoque que les vamos a dar a cada uno de estos temas. Luego vamos a darles algunas ideas de quiénes pensamos que pueden beneficiarse de este curso, quiénes pensamos que es el público objetivo ideal para llevar y hacer de este curso un elemento muy útil en su carrera profesional y académica. Finalmente vamos a dejar para preguntas. Pediría que las primeras preguntas que hubieran sean con respecto al contenido del curso o a temas técnicos, teóricos de inteligencia artificial en salud, y luego dejamos preguntas más de aspectos logísticos del curso, como horarios, dónde se registran, costos, certificados, etc. Como también me presentaron al inicio, mi nombre es Rodrigo Carrillo, soy médico de profesión, originalmente de Perú. Tengo además un doctorado en salud pública con concentración en epidemiología y bioestadística. Soy investigador y en el campo de la inteligencia artificial cuento con varios certificados en áreas de ciencia de datos, machine learning o inteligencia artificial generativa y del desarrollo de agentes de inteligencia artificial. El curso está dividido en 6 clases o 6 videos. Cada uno de ellos cuenta con, en primer lugar, clases grabadas, así como esta presentación, con diapositivas, con pizarra, en donde elaboramos y desarrollamos algunos de los temas. Lecturas sugeridas, donde se desarrolla más a fondo algunos de los temas, pero también las lecturas incluyen ejemplos de artículos científicos en el campo de la salud, en distintas áreas de diabetes, cáncer y otras áreas de la salud, en donde se han utilizado las técnicas que hemos presentado en cada uno de los módulos, en cada uno de los 5 módulos. La idea es concatenar, es decir, vemos de manera teórica, técnica, cada uno de estos conceptos
qué significa, cómo se desarrolla, cuáles son sus implicancias, y concatenamos ello con ejemplos específicos en el campo de salud que nosotros o que médicos, estudiantes y profesionales de la salud pueden relacionarse para imaginar cuáles son sus potenciales usos y aplicaciones en su práctica diaria o en su quehacer médico. En la primera clase hacemos una introducción a todos los conceptos, a todos los términos, a todas las palabras claves que son relevantes para entender la inteligencia artificial como concepto. Básicamente hacemos un compendio de muchas definiciones. Por ejemplo, hay dos casos muy importantes y a partir de ellos se desarrollan muchos de los temas que se tratan en las siguientes sesiones. En primer lugar, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, deep learning o aprendizaje profundo y la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver cómo cada uno de estos términos realmente uno pertenece al término superior, al término anterior, empezando con inteligencia artificial como el término paraguas, debajo del cual empezamos a hablar de machine learning o aprendizaje automático con sus técnicas específicas. Dentro de esto se desprende el deep learning o aprendizaje profundo con sus usos y aplicaciones para ciertos casos en particular. Y más recientemente la inteligencia artificial generativa, que probablemente muchos conocemos a partir de eh, cómo interactuamos con elementos como ChatGPT, Claude, Gemini, entre otros marcas que tienen que ver con los grandes modelos de lenguaje que pertenecen a la inteligencia artificial generativa. Transversal a todos estos términos está la ciencia de datos, en donde un científico de datos va a tener entrenamiento, conocimiento, destrezas en cada una de estas áreas, IA, Machine Learning, Deep Learning, IA generativa, pero también va a traer conocimientos y entrenamiento en otras áreas afines. Dos de ellas muy importantes. La primera, estadística general, quizás la que todos hemos visto en pregrado, en la universidad, en maestrías, estadística o bioestadística clásica. Y la segunda, visualización de datos y análisis exploratorio de datos. Son herramientas o habilidades que los científicos de datos van a tener muy desarrolladas y todas ellas al final van a desencadenar en la estadística general, poder entender los conceptos detrás de inteligencia artificial, la visualización y el análisis descriptivo de datos para poder conocer exactamente cuáles son los datos con los cuales estamos trabajando y que eventualmente vamos a trabajar o analizar en el contexto de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, según corresponde. La otra familia de términos muy importantes tiene que ver con datos. Los datos es la fuente primaria de información que va a recibir o que necesitan los modelos de inteligencia artificial para funcionar. Y los podemos categorizar en dos grandes grupos, estructurados y no estructurados. Dentro de los estructurados podemos pensar o remitirnos a lo que siempre hemos conocido en el campo de la salud, una tabla, una hoja de Excel, una base de datos en SPSS, en Stata, en SAS, etc. Básicamente, una tabla donde cada fila es un individuo, una observación, una unidad de análisis y cada columna una variable o un atributo. Datos no estructurados van a incluir básicamente casi todo lo demás que podemos imaginarnos o que podemos pensar. Por ejemplo, imágenes, por ejemplo, sonidos, por ejemplo, series de tiempo, por ejemplo, texto abundante. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, modelos grandes de lenguaje, etcétera, todos estos han sido entrenados por abundantes cantidades de datos no estructurados en el caso de texto, que pueden ser artículos científicos, artículos de noticias, libros, artículos de páginas de internet, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera sea el tipo de dato, ya sea que encaje dentro de los estructurados o los no estructurados, pueden ser sujeto a análisis con distintas técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, dentro de datos no estructurados podemos tener imágenes. Pueden ser imágenes clínicas o imágenes no clínicas. Y idealmente estas se van a analizar con distintas técnicas de aprendizaje profundo o deep learning.
Entonces, en la clase número uno vamos a hablar de definiciones, dar muchos ejemplos concretos y aplicados en el campo de la salud de distintos términos relativos a la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. En la segunda clase vamos a hablar específicamente sobre aprendizaje supervisado y vamos a hacer mucho énfasis en el hecho que el aprendizaje supervisado o para desarrollar algoritmos de aprendizaje supervisado necesitamos variables respuestas y hay un sinnúmero de sinónimos para esto: etiquetas, clases, desenlace, outcome, label, anotación, etc. Pero básicamente se refiere a que en nuestra base de datos vamos a tener una variable o una información o un atributo el cual nos interesa predecir. Saber si esta persona o esta observación tiene o no tiene la enfermedad X e Y. Saber si esta persona o esta observación va a responder bien o mal a tal tratamiento. Saber predecir algo en particular. Partimos de un conjunto de datos que ya contiene una variable respuesta, que ya contiene una variable etiqueta o una clase de interés. Vamos a ver brevemente algunos de los más de 94 algoritmos que pueden existir dentro del campo de aprendizaje supervisado. Vamos a explorar la diferencia entre clasificación y regresión. Básicamente, clasificación cuando nos interesa clasificar un conjunto de observaciones entre si pertenece al grupo A o al grupo B, sano, enfermo, responde favorablemente o no responde favorablemente. También podemos hablar de clasificación multiclase, en donde no solamente vamos a definir o dividir los grupos en dos clases, A o B, sino pueden ir en múltiples clases. Y regresión finalmente es cuando nos interesa hacer aprendizaje supervisado para predecir un número específico. Puede ser la edad, un valor de presión arterial, un valor de laboratorio, etc. Nos vamos a detener también en bastante detalle, hablar en distintas técnicas de validación. ¿Qué significa validación? Es cuando vamos a evaluar, someter nuestro algoritmo, nuestro modelo de inteligencia artificial ya entrenado a distintas pruebas para ver qué tan bien funciona, para ver qué tan confiables son sus predicciones. Y algunas de las técnicas de validación, K-fold, la más común, cuando tenemos nuestra base de datos y la dividimos en segmentos, un pedazo va a ser utilizada en el entrenamiento, un pedazo en la validación y un pedazo finalmente en el testeo final. Estas bases de datos, si bien partieron de nuestra base original, son independientes y solo se utilizan en cada uno de esos procesos. En el caso, por ejemplo, de tener una base de datos muy pequeña, con muy pocas observaciones, con muy pocos pacientes, con muy pocas unidades de análisis, podríamos utilizar la técnica de dejar uno fuera. Por ejemplo, si solo tuviéramos 10 observaciones, podríamos entrenar el modelo en 9 y validarlo en uno, entrenar en otros 9 y validarlo en otra observación, y así sucesivamente hasta que todas las observaciones de las 10 hayan sido utilizadas en el testeo final. El mejor de los casos es cuando tenemos una evaluación externa, es decir, tenemos una base de datos totalmente independiente, quizás de otro establecimiento, de otro país, de otra población, y validamos en esa base externa, totalmente externa, nuestro modelo de inteligencia artificial entrenado. En la clase número 3 vamos a hablar de aprendizaje no supervisado. Y a diferencia del aprendizaje supervisado que vimos en la clase número 2, en la sesión número 2, en el aprendizaje no supervisado, en este caso no se necesita tener etiquetas. Y vamos a detallar específicamente a qué se refiere eso. En pocas palabras, es cuando partimos de un conjunto de datos que no tiene etiquetas, que no sabemos una variable de desenlace, que no nos interesa específicamente predecir un atributo en particular. Partimos de un conjunto de datos en donde no tenemos una variable de enfermo sano, responde, no responde, pertenece al grupo A o pertenece al grupo B. El aprendizaje supervisado va a ser muy útil para descubrir nuevos patrones en nuestra base de datos, para descubrir nuevos grupos, para descubrir clusters o fenotipos, como se le llama usualmente en la literatura. En pocas palabras, partimos de una base de datos
Y de los distintos modelos de aprendizaje no supervisado o algoritmos de aprendizaje no supervisado que tenemos en la imagen en el lado izquierdo de la diapositiva, algunos ejemplos. Estos algoritmos van a encontrar patrones. Estos algoritmos van a encontrar grupos dentro de esta base de datos que por lo general no los conocíamos antes. Van a agrupar individuos o observaciones que se parecen mucho entre sí, pero que guardan diferencias con individuos o observaciones que han sido agrupadas en otros clústeres o en otros grupos. Vamos a conversar también las técnicas que hay disponibles para validar este tipo de algoritmos no supervisados, a diferencia de los algoritmos supervisados que vimos en la clase anterior. Y en esta clase también hablamos de dos técnicas de reducción de dimensionalidad: PSA, o análisis de componentes principales, y TSNE. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Por ejemplo, el TSNE puede mantener la relación espacial, agrupa puntos cercanos entre sí, y seguramente quizás hemos visto en muchos artículos científicos este tipo de imágenes o este tipo de plots en donde a partir de un conjunto de datos, usualmente un conjunto de datos muy extenso, podemos pensar 100, 1000 o más de 1000 variables, vamos a reducir la dimensionalidad. Estas técnicas se encargan de reducir dimensionalidad para representarlo en solo dos dimensiones. Y a partir de ello podemos encontrar grupos o clusters. Por ejemplo, estos puntos verdes están agrupados principalmente en esta zona. Estas observaciones al final pueden representar un grupo en particular, un grupo de células, un grupo de individuos, un grupo que guardan características parecidas y que van a ser distintas a los clústeres o a los puntos que están en otras partes del gráfico. En la sesión número 4 hablamos de aprendizaje profundo o deep learning. Y aquí vamos a empezar hablando de las redes neuronales, que las podemos también utilizar en problemas de clasificación supervisado o problemas de regresión supervisado. Nuevamente, partiendo del hecho que tenemos una base de datos con etiquetas, con variables que nos interesa predecir, y vamos a definir cómo se puede estructurar o cómo es la arquitectura de una red neuronal. Entendiendo eso, pasamos a las redes neuronales convolucionales, o CNN por su nombre en inglés, que son las que se utilizan principalmente para el análisis de imágenes. Esta es una de las técnicas que más se ha utilizado en el campo médico, con la gran abundancia de imágenes que existen dentro del campo de radiología, patología, imágenes de piel u otras imágenes en general. Pero las redes neuronales convolucionales es la técnica que principalmente se utiliza para el análisis de imágenes de distinto tipo. Pueden ser clínicas, como pueden ser imágenes no clínicas también. Y muy relevante para el campo de la salud, siempre en cada una de las sesiones vamos a dar algunos aspectos que nos debemos fijar al momento de evaluar, al momento de leer, al momento de consumir cualquier tipo de producto que tiene que ver con aprendizaje profundo o aprendizaje de redes neuronales. En este caso, estas imágenes de los perros y los lobos es un caso muy mentado, muy discutido en las lecciones de ciencia de datos, de inteligencia artificial, muy clásico en la literatura, para referirse a un fenómeno que se llama shortcut, que es básicamente cuando una red neuronal no aprende o no ha sido entrenada lo suficientemente bien para aprender características del elemento que nos interesa predecir. Imaginémonos que teníamos una red neuronal que quería diferenciar imágenes de lobo de imágenes de perro. En este caso, los investigadores se dieron cuenta que realmente la red neuronal no se enfocaba en atributos inherentes o al lobo o al perro, sino más bien la red neuronal tomó un atajo, un shortcut, y se dio cuenta que el fondo blanco se relacionaba a lobos. Entonces, eventualmente, cuando le mostraron la imagen de un perro en un fondo blanco, la red neuronal dijo que era un lobo, equivocadamente, erróneamente, porque no se tuvo cuidado o no se entrenó lo suficientemente bien para que la red neuronal se enfocara en el elemento principal, ya sea en las características del lobo o del perro, sino más bien la red neuronal tomó un atajo y correlacionó o dijo: cada vez que vea un fondo blanco voy a decir que es un lobo.
y en la mayoría de los casos me va a ir bien. Voy a ser acertado en mi predicción, pero van a haber algunos en los que va a fallar. Esto claramente puede tener repercusiones muy importantes en el campo de la salud y en cada una de las sesiones vamos a hacer énfasis en estos aspectos que son necesarios evaluar, pensar, criticar, ya sea consumiendo artículos científicos de esta área o si somos, por ejemplo, tomadores de decisión o jefes de servicio, jefes de hospital o tenemos alguna función de este tipo en donde vamos a tomar una decisión si se compra o no se compra un servicio de inteligencia artificial o si se desarrolla un servicio de inteligencia artificial o no. Es necesario tener estos conceptos claros y estos ejemplos precisos en la mente para poder pedirlos, evaluarlos o criticar acertadamente cualquier producto o servicio que queramos comprar o desarrollar. En la sesión número 5 vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, que como les comentaba al inicio, seguro muchos de nosotros estamos familiarizados con estas técnicas a partir de nuestras interacciones con ChatGPT, Claude, Gemini y todas las marcas relacionadas con los grandes modelos de lenguaje o LLM por sus siglas en inglés. Vamos a definir o hablar de las diferencias entre IA generativa y aprendizaje automático. Básicamente, como hemos visto, en el aprendizaje automático, los algoritmos o los modelos están entrenados para una sola función. Este es un modelo para predecir si alguien está enfermo o sano. Este es un modelo para predecir si esta imagen es de un perro o de un lobo. En la IA generativa, lo que se pretende es que un mismo modelo pueda tener múltiples funciones. Por ejemplo, cuando usted utiliza ChatGPT, puede pedirle que haga un resumen de un artículo, de una noticia, de un correo electrónico, pero también le puede pedir que escriba por usted un correo electrónico, o le puede pedir que escriba un poema, una novela, etc. Entonces el mismo modelo tiene la capacidad de atender distintas funciones, de poder desarrollar distintos productos. A diferencia de cuando desarrollamos un modelo de Machine Learning, este va a estar específicamente desarrollado para una tarea solamente. Lo más común es hablar de los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, Claude y Gemini, pero también hay otras variaciones, por ejemplo, aquellos que aceptan imágenes o que generan imágenes, que aceptan audio o que generan audio, o que aceptan video o que generan video. Es la misma lógica, pero el input o el output puede ser distinto. Vamos a hablar y dar ejemplos prácticos de algunos elementos de ingeniería de prompt. Básicamente, cómo interactuamos con estos modelos grandes de lenguaje, cómo interactuamos con la IA generativa. Y las formas más clásicas es lo que se conoce como zero shot, en donde simplemente damos una instrucción, le hablamos a la IA que haga algo para nosotros. A diferencia del one or few shot, en donde no solamente le damos una instrucción, sino le damos un número finito de ejemplos. Cuando le decimos, por favor, escribe este correo y te dejo o le pongo un correo que yo he escrito antes para que se guíe, para que aprenda, para que vea mi manera de hablar, mi manera de dirigirme a esta persona, etc. Es decir, le doy algunos ejemplos. Puede ser uno o puede ser varios. Otras técnicas un poco más avanzadas, la cadena de pensamiento, en donde la instrucción que le doy a la inteligencia artificial es paso a paso. Primero hay una cadena de pensamiento. Primero haz esto, luego esto, tercero esto, cuarto esto. En lugar de decirle, haz esta tarea. Cuando utilizamos la cadena de pensamiento, usualmente hay mejores resultados porque estamos desmenuzando en paso a paso las tareas que le pedimos que haga. Tareas más... Ingeniería de prompt más avanzada, el árbol de pensamiento, en donde le damos distintas alternativas para que el modelo pueda explorar distintas alternativas, distintos caminos de pensamiento, distintas ramas de lógica y finalmente darnos una sola respuesta. Y la autoconsistencia, cuando básicamente le pedimos que revise su propio producto antes de entregar una respuesta para que haga una evaluación de si es consistente, reflexione de alguna manera, entre comillas, reflexione para ver si su respuesta es consistente con lo que se le pidió inicialmente. También vamos a ver algunas de las técnicas que se pueden utilizar con la IA generativa, yendo desde prompts,
que es básicamente darle instrucciones en alguno de los tipos de ingeniería de prompt que hemos visto a la inteligencia artificial. RAG, que es una técnica en particular en donde no solo le damos instrucciones, sino también le damos contexto. Esto es muy relevante, se aplica mucho en el campo de la salud y en muchas empresas también. Por ejemplo, ChatGPT, por dar un nombre, usted lo utiliza, pero no conoce sus procedimientos, no conoce sus documentos internos, su manual de operaciones, sus guías clínicas, sus documentos internos, sus operaciones internas. Entonces, al desarrollar un sistema de RAG, uno inyecta de alguna manera esta nueva información a ChatGPT o cualquier otro modelo, de manera que le contesta o le da respuestas específicas a ese contexto, específicas a esa información. Esa información que ChatGPT hoy día, en este momento, no tiene, porque es información privada de su empresa, privada de su consultorio, privada de su institución. Si usted quisiera desarrollar un chat interno para que la gente que empieza a trabajar, por ejemplo, en su institución, se familiarice con todos los procedimientos internos, este sería un buen primer paso. Después tenemos los agentes, que es realmente lo que está muy de moda y lo que está avanzando muchísimo desde el lado técnico en este año y desde finales del año pasado, que es básicamente cuando una inteligencia artificial generativa no solamente me da respuestas, sino que ejecuta acciones por mí. Lo más básico es que yo le pueda pedir a una inteligencia artificial que genere un correo en respuesta a este correo que yo le enseño, un correo electrónico. Cuando ya se conectan agentes, no solamente va a generar una respuesta, sino que el agente automáticamente va a tomar esa respuesta, se va a conectar a mi correo electrónico y va a enviar el correo electrónico al final. Básicamente es agentes cuando la IA generativa ya puede tomar acciones concretas. Y en este campo, como les comento, está muy avanzando muy rápidamente este año y el año anterior, el 2020-2025, y hay muchos desarrollos como tener un human in the loop, que es cuando hay una persona responsable de evaluar o de aceptar o de denegar los permisos específicos que los agentes pueden ejecutar. Entrenamiento fino o fine tuning es la siguiente nivel de complejidad en donde ya no solamente le voy a mostrar el contexto local, como en el sistema de RAG, sino que voy a hacer un entrenamiento específico, algunas capas, algunos elementos de la IA generativa o del LLM en particular, para que conteste mejor a una pregunta en particular. Una de las diferencias principales que vamos a hacer entre RAG y entrenamiento fino es que el RAG principalmente va a aprender nueva información y el entrenamiento fino es muy útil cuando queremos modificar un poco cómo se comunica la inteligencia artificial. Si queremos que tenga un tono más amable, si queremos que tenga un tono o una manera de responder más profesional o más coloquial, el entrenamiento fino va a ser una mejor opción que un RAG. El método más complejo, más costoso, es desarrollar un nuevo modelo grande de lenguaje desde cero. Eso es lo que vamos a ver en la clase número 5, enfocarnos a IA generativa en particular, específicamente en LLMs, que es una de las técnicas o las tecnologías que más se aplican o que más se están utilizando ahora. En la última sesión, en la clase número 6, es realmente una demostración, en donde vamos a hacer un ejemplo guiado muy básico de un problema de clasificación. Vamos a utilizar Python, vamos a utilizar las librerías más estándar, más comunes en este medio, y vamos a ver el paso al paso, el pipeline, como se conoce, desde esta es la base de datos, cómo la procesamos, cómo la exploramos, qué tipo de preprocesamiento hay que hacer. Vamos a hablar también en las clases 2 y 3 del preprocesamiento, quiere decir si es necesario hacer alguna transformación de las variables, qué tipo de preprocesamientos hay, etc. Vamos a entrenar un modelo muy básico y vamos a evaluar el modelo al final. Es decir, vamos a evaluar algunas de las métricas clásicas que también se han discutido en las clases 2 y 3 para ver qué tan bien funciona, qué tan precisas son las predicciones de este modelo. Este ejemplo va a ser un ejemplo realmente muy básico, un ejemplo guiado para
un poco agrupar todos los conceptos técnicos o teóricos que se han desarrollado en las clases previas, pero para que la persona o los interesados puedan ver cómo esto se ve en la cancha, cómo esto se ve en el desarrollo de un ejercicio básico y clásico aplicado a un ejemplo de salud. Dicho esto, lo que buscamos con este curso es atender a profesionales de salud, a estudiantes de ciencias de la salud y áreas afines, para que puedan entender, comprender todos los términos que son importantes para evaluar o hablar de inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial. Desde el título del curso hacemos un énfasis muy importante en que no utilizamos código. No es un curso en el que vamos a programar o desarrollar o entrenar modelos de inteligencia artificial, excepto en la última sesión donde es 100% demostrativo. No se les va a pedir que ustedes lo desarrollen, que ustedes lo hagan, es 100% demostrativo, todo está a disposición de los alumnos, pero no se necesita que el estudiante o quien tome este curso tenga la habilidad o el interés en desarrollar el código, en hacer el análisis de inteligencia artificial en sí. Si nos interesa, ahora que está muy de moda, que muchas personas o en muchos espacios profesionales y técnicos se habla de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, que todos los profesionales de la salud puedan tener un vocabulario básico en esta área, entender qué significa dato no estructurado, estructurado, supervisado, no supervisado, deep learning, eh, qué tipo de análisis se pueden hacer con cada una de estas técnicas, etcétera, para que puedan tomar decisiones, para que puedan tomar decisiones desde el consumo de información, leyendo artículos científicos que utilicen este tipo de técnicas, que los puedan comprender y validar y evaluar correctamente, pero también que los puedan utilizar en el contexto de si ustedes son dueños, jefes, tienen algún tipo de utilidad en un establecimiento de salud o en un sistema de salud y les ofrecen un sistema de inteligencia artificial para tal o cual proceso, que puedan entender exactamente de qué va, exactamente qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo se evaluó y qué preguntas hacer para que puedan realmente evaluar de la mejor manera posible lo que se les está ofreciendo. Un ejemplo que se desarrolla más en el curso es, uno puede pensar que un modelo de inteligencia artificial de 99% de accuracy es perfecto, es ideal, que no se equivoca solo en 1% de los casos, pero vamos a ver algunos ejemplos en el contexto de data desbalanceada, en donde esto realmente esconde mucha más información que debemos escudriñar para poder comprender si ese modelo es realmente útil para el problema que necesitamos solucionar. Vamos a hablar en la parte técnica, pero también a través de los artículos científicos en el campo de la salud, qué técnica resuelve cada problema. Si mi problema es utilizo supervisado o no supervisado. Si por otro lado tengo otro tipo de problema, quizás es mejor deep learning o no. ¿Y cuáles son los pros y contras de cada una de estas técnicas? ¿Por qué debería ir por un lado? ¿Por qué debería ir por el otro? Quizás necesito más modelos que sean más explicables, más transparentes. Vamos a también a conversar de este término de que Machine Learning o la inteligencia artificial es una caja negra. Vamos a hablar qué significa esto y cuáles son las técnicas para abrir un poco esa caja negra y cuáles son los algoritmos de inteligencia artificial o de Machine Learning que nos dan alternativas para que no sean tanto una caja negra. Como ha sido el caso en esta presentación, todo el lenguaje que vamos a utilizar es bastante básico, bastante claro. No es para una audiencia técnica de ingeniería o de ciencia de datos de innovación, principalmente pensando en un público de ciencias de la salud, medicina y otras áreas afines. Todos los ejemplos que vamos a dar junto con los artículos que se han seleccionado son en el campo de la salud, de enfermedades en particular, desde diabetes hasta problemas de cáncer. No es necesario programar y no anticipamos que el alumno o el usuario de este curso tenga algún conocimiento previo sobre inteligencia artificial. Asumimos que no hay ningún conocimiento previo, por eso desde la primera clase definimos qué es inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Realmente
esperamos que este curso pueda ser de su interés y dejo abierto a cualquier pregunta, tanto técnica, con respecto a a las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, y también cualquier pregunta con respecto a la logística del curso que mis colegas van a poder responder. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Pero muchas gracias. No veo que por el momento hayan habido preguntas eh, de los que hayan estado visualizando. Quizá yo podría, a ver si puedes dejar de compartir tu pantalla primero. Claro. Listo. Quizás sí, podría hacerte un par de preguntas. El- ¿Cómo ves esa situación donde hay muchas? Creo que cuando se está haciendo una transición y hay muchos que están pintando la inteligencia artificial como una especie de revolución equivalente a la revolución industrial. Y mucho se está hablando que hay ciertos oficios y empleos que se van a ir perdiendo. Y ciertamente en medicina es Ujú. donde inteligencia artificial se está tratando de implementar quizá de forma bastante, de una bastante visible. Incluso mucho se ve de algunos centros o negocios que ya hablan del uso de, estamos haciendo diagnóstico y usamos inteligencia artificial para esto, ¿no? Y creo que hay personas que ven esto como que no, que en realidad esto es una moda y que es básicamente un instrumento más. Y hay otros grupos que lo están viendo como esto nos va a reemplazar a todos. Ujú. Este, ¿Cómo es en el estado de la tecnología hoy? ¿Cómo ves? Porque tú estás trabajando bastante en esto. ¿Cómo ves el desarrollo y la orientación de esa tecnología y realmente cuál va a ser el impacto para el día a día de los médicos? Perfecto, Quizá gracias. en el corto y mediano plazo, Ujú, principalmente, que creo que es lo que más preocupa ujú. a la gente, supongo. Mire, yo diría que y hay una frase que no es mía, que la van a encontrar en muchos libros o artículos, es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, pero sí podría reemplazar, pero el médico que no utilice, o el profesional en general que no utilice inteligencia artificial sí podría ser reemplazable. En el campo de la salud específicamente, esto quiere decir que sí creo que en muchos casos todavía estamos un poco lejos de que haya una atención 100% por inteligencia artificial. Siempre se va a necesitar eh, al profesional de la salud para que verifique, valide cualquier procedimiento, cualquier conclusión, cualquier diagnóstico o tamizaje que haya hecho algún modelo de inteligencia artificial. Sobre todo en el contexto de salud, es muy importante la relación, digamos, médico-paciente, en donde hay una conversación o una interacción entre dos seres humanos. Por más que van a encontrar en la literatura muchos artículos que vean que dicen que los pacientes quedan más satisfechos cuando interactúan con eh, chats de inteligencia artificial porque les prestan más atención, porque les dedican más tiempo, porque quizás les guardan más paciencia, etcétera. Pero a pesar de ello, muchas personas todavía van a preferir este elemento humano. Ahora, en algunos casos, la inteligencia artificial sí tiene la capacidad y la opción de facilitar muchos de los procesos que hemos conversado. Por ejemplo, en el campo de la radiología, sabemos que hay un cuello de botella muy grande en donde un radiólogo solo puede ver un número finito de imágenes en el día y el número de radiólogos también es finito. Entonces, pero lo que excede a esos dos números es el número de pacientes, el número de imágenes, el número de exámenes que se hacen. Los modelos de inteligencia artificial podrían hacer un primer tamizaje y enfocándose en los casos, digamos, más sencillos o más claros o más clásicos, dejando que el especialista los casos más complejos o los casos que sí necesiten una evaluación mucho más exhaustiva, en donde los modelos de inteligencia artificial quizás todavía no tienen la capacidad de hacerlo. Ese es un ejemplo concreto. No va a reemplazar a los radiólogos, no lo va a hacer ahora, no creería que en el corto ni en el mediano plazo. A largo plazo
realmente estas tecnologías avanzan muy rápido que no podría saber en dónde estaríamos en 10 años. Pero ahorita no. Otro ejemplo clásico es que el volumen de información técnica, información científica crece. El número de papers que se publica día a día es muy, muy grande. El número de guías, el número de ensayos clínicos, en fin, el número de información que necesitamos digerir para estar al día en el tratamiento, manejo, diagnósticos, etcétera, es muy grande. Entonces la inteligencia artificial puede ayudarnos a digerir esa información, a resumir esa información, a tener esa información más a la mano y el que tenga acceso, digamos, a todos esos resúmenes, a toda esa información digerida, puede estar en un lugar más privilegiado que que aquella persona que espera leer de cabo a rabo todos los nuevos artículos o toda la nueva información. Entonces, esos son algunos ejemplos en donde la inteligencia artificial puede acelerar o beneficiar o ayudar en algunos procesos, pero no creo que vaya a ser un elemento que reemplace a los profesionales de la salud o a los profesionales de ciencias en general en el corto y en el mediano plazo. Ujú. El- Siempre que hay esta aparición de nuevas tecnologías y una tan poderosa como inteligencia artificial, hay profesionales que pueden encontrar la transición más difícil. El, en este caso, con estos sistemas de inteligencia que se están tratando de ir implementando en la práctica clínica, ¿cómo ves tú que esto vaya a ser este, aceptado y realmente implementado por los profesionales? Sé, por ejemplo, eh, el dato, por ejemplo, que cuando se quiso hacer la transición de cirugía abierta a cirugía laparoscópica fue difícil y que incluso hoy en día hay muchos cirujanos de vieja escuela que han mantenido cierto escepticismo. Hoy en día son raros, pero no han dejado de existir. Eh, en este caso, la inteligencia artificial, ¿cómo asumes que se va a percibir por los clínicos? El, ¿Qué dificultades podrías ver tú en la implementación y en la aceptación de los profesionales de esta tecnología? Creo que el ejemplo que das es bastante claro y hay un ejemplo que se repite mucho en términos en la literatura, en términos de adopción de estas tecnologías. Y, y es básicamente, acordémonos, 20 bueno, 30 40 años atrás, cuando pasamos de las máquinas de escribir a las computadoras de escritorio, a las laptops, a las tablets, a los celulares, etcétera. O cuando pasábamos de la máquina de escribir a utilizar Word, a utilizar los manejadores de referencias, a utilizar los software de edición o de control ortográfico, etcétera. Entonces, siempre va a haber una resistencia y una curva de aprendizaje cuando van apareciendo nuevas tecnologías. En el campo de la salud es aún más, porque hay mayores riesgos. Hay riesgo de salud, atención al paciente, problemas médicos legales, etcétera. Entonces, asumir nuevas tecnologías siempre va a tener aún más riesgo que en otros campos que no tienen todas estas consideraciones. Creo que, y es justamente lo que nos motivó a hacer este curso, que une las principales barreras para la adopción en el campo de la salud es entender específicamente los conceptos, entender específicamente las definiciones, cómo evaluar y validar críticamente cada uno de estos sistemas, etcétera. Eh, y es lo que intentamos hacer con este curso. No, creo que también una de las barreras es que la mayoría de la oferta en cursos o la mayoría de oferta cuando uno habla de inteligencia artificial, uno de frente se enfrenta a programación o cómo desarrolla estos modelos. Y obviamente en el campo de la salud o de la ciencia no son técnicas o habilidades o conocimiento que tengamos y que a muchas personas les interese desarrollar. Por lo tanto, nuestro curso es 100% técnico, 100% teórico, 100% de explorar las definiciones, de explorar los casos de uso, etc. Entonces, con ello creo que va a mejorar o puede mejorar la adopción
o familiarizarse más para que más se pueda utilizar más la inteligencia artificial, machine learning, cualquiera de esas técnicas en el campo de la salud, una vez que uno un poco borremos esta barrera o este miedo de que para entender o para utilizar hay que saber programar o hay que entender fundamentos de programación, que no necesariamente es el caso. Y dos, cuando sepamos efectivamente qué es cada cosa, qué se puede hacer cada cosa. En el curso creo que le prestamos mucha atención a la evaluación crítica de este es mi problema y estas son las herramientas que me pueden ayudar. Este es otro problema y estas son las otras herramientas que me pueden ayudar. Los pros, los contras, para qué sirve, para qué no sirve, etcétera. Excelente. Vamos a ver si hay... No, no veo que haya más dudas o preguntas. Este, bueno, el- en lo que respecta a investigación, una última pregunta. El, ¿Cuáles son las líneas donde ves tú, uno, en las que más se está invirtiendo, implementando y que probablemente vaya a haber mayores, se vaya a ver mayores contribuciones en el corto plazo? Y otra, ¿cuáles son aquellas áreas que tú crees debería invertirse, investigar más y que se están dejando de lado y que serían nichos para no, áreas urgentes donde quizá no se está implementando, no se está tratando de sacar de provecho? Pensando también en América Latina, ¿no? Porque justo en nuestros países es donde este tipo de cosas tiende a ir a un paso mucho más lento, donde se demora en implementarse y quizá siendo la herramienta tan poderosa que pareciera ser, este, sería urgente para nosotros tratar de sacar el máximo provecho lo antes posible, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían esas áreas que tú identificas? Creo que por un lado hay una suerte de resurgimiento de las aplicaciones de Machine Learning clásico, pero para problemas un poco más complejos. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones iniciales, o que las que se ven mucho en la literatura, tienen más que ver con predecir si existe o no una enfermedad, predecir si esta imagen tiene neumonía o no, etcétera. Pero hay un resurgimiento, un interés en dar un paso más y ver dos cosas. La primera tiene que ver con respuesta a tratamiento, ya no solamente predecir si está o no la enfermedad, sino si va a responder bien o mal este tratamiento. Hay mayor interés en esa área. Lo mismo que tiene que ver con pronósticos a largo plazo, en el sentido de repente si la enfermedad existirá en 5, 10, 15 años, o cuál va a ser el desenlace de esta persona o de este paciente o de esta observación que ya tiene la enfermedad. Entonces, en este tipo de técnicas todavía es muy válido utilizar las clásicas de Machine Learning para predecir algo, pero hay campos que todavía se le puede dar un poco más de precisión a algunos outcomes o desenlaces que no se hayan visto. Mencionas un aspecto fundamental de América Latina o la epidemiología específica de Perú o de América Latina, en donde van a haber muchas enfermedades, muchos casos, muchos aspectos específicos para los cuales nadie ha pensado o nadie ha hecho modelos en algo en particular, porque quizás son enfermedades muy específicas tropicales o muy específicas de alguna zona, o cosas que son muy escasas casos muy escasos en otras áreas. Entonces ahí también hay oportunidades en este contexto en particular. Áreas que estén creciendo mucho, como les comentaba en la presentación, todo lo que tiene que ver con IA generativa creció mucho en el 23, 24. Todo lo que tiene que ver con agentes ha crecido mucho en el 25 y en este año, con mucho interés. Entonces son áreas que están creciendo muchísimo, con distintas aplicaciones, enfocándose en distintos problemas, etcétera. Nuevamente, en el contexto de América Latina, lo que falta, lo que hay mucho áreas de intereses, la evaluación de todos estos modelos en el contexto local, porque les comentaba la diferencia. IA generativa te resuelve varios problemas.
Un modelo de Machine Learning es solamente para ver blanco o negro. La IA generativa en principio puede resolver muchos problemas. Los puede resolver bien para contexto de América Latina o en problemas de América Latina o en español inclusive, son preguntas pendientes. Todas las evaluaciones o la gran mayoría de evaluaciones son en inglés, en el contexto de exámenes médicos en inglés o laboratorios en inglés o patologías que pueden ser mucho más frecuentes en otras partes del mundo. Entonces eso es un campo que todavía evaluación, desarrollo de bases de datos que permitan hacer esta evaluación es también un campo importante. Sobre todo aquellas bases de datos que son libres para que muchas personas puedan trabajar y hacer las evaluaciones o las validaciones pertinentes. Y finalmente, creo que un área que todavía tiene mucho, mucho campo, más aún en Latinoamérica, es todo lo que tiene que ver con lo paralelo a la atención médica, en el sentido de todos los ejemplos que realmente vamos a ver en el curso también tienen que ver con predecir si está enfermo o sano, si va a responder o no bien al tratamiento, si esta imagen es de neumonía o de tuberculosis, etcétera. Pero todo lo que va por el costado de la atención médica 100% todavía tiene mucho campo por crecer. ¿Y qué está creciendo? Me explico, por ejemplo, casos de hacer más eficiente la asignación de las salas de operación. Ya existen startups y empresas que están desarrollando modelos para hacer esto. Hacer más eficiente la asignación de los turnos de guardia o los turnos en las clínicas con modelos de inteligencia artificial. También se está desarrollando. Compras de productos, es decir, cuando debo reabastecer mi farmacia o mi centro quirúrgico o mis instrumentos, etcétera. Modelos que ayuden a toda esta parte de que yo la clasifico como paralelo a la atención médica, pero que es sin lugar a dudas también muy importante para el buen funcionamiento de un establecimiento de salud o de un servicio de salud. Y lo vemos también en el día a día en muchos consultorios o muchos médicos ya han implementado chats para poder hacer su reserva de citas o para poder responder preguntas de sus pacientes más fácilmente. Entonces, toda esta parte también va a ir creciendo y van a ir desarrollándose tecnologías o modelos específicos que puedan resolver cada una de esas necesidades. Sí, creo que aquellos que vivimos en países donde el sistema de salud está colapsado completamente, cualquier herramienta que pueda ayudar a refinar los sistemas de gestión va a ser algo que miremos este, con mucha esperanza. El, no he encontrado, yo no he visto mucho que se esté trabajando en eso. Es como tú dices, a veces hay startups que mencionan ese tipo de servicios, pero no he encontrado realmente papers importantes donde mencionen cambios en la eficiencia implementando inteligencia artificial, ¿no? Eso creo que también es algo que está algo... Sí, sí, el- estoy de acuerdo. Creo que esas innovaciones vienen principalmente desde el lado del sector privado, con esfuerzos pequeños o moderados, que han tenido sus evaluaciones internas, sus procedimientos internos. Pero sería de acuerdo que tampoco estoy familiarizado con algún artículo que haya hecho una evaluación exhaustiva, a gran escala, de la eficiencia de este tipo de sistemas. Eh, por darte un ejemplo, los sistemas de escriba de inteligencia artificial, que son básicamente estos sistemas que es un parlante en tu consultorio que escucha la consulta y automáticamente te genera la historia clínica o la nota o la receta, etcétera. Eh, el año en diciembre se hicieron o se publicaron dos ensayos clínicos al respecto, pero que no han visto todavía desenlaces clínicos o desenlaces del paciente y se han enfocado principalmente en desenlaces del médico, hallando que el médico sí efectivamente ahorra horas de trabajo, se siente más satisfecho, puede atender mejor a los pacientes o darle más horas a los pacientes, más minutos a los pacientes porque ya no tiene que a escribir o hacer la receta o hacer el informe, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de evaluaciones de manera tan rigurosa como se puede hacer en el caso de un ensayo clínico, recién se están viendo para alguna de estas nuevas tecnologías. No veo preguntas en el chat, así que voy a aprovechar como quien.
Aprovecha que quedan unos minutos. Educación médica. Porque ahí sí hay un debate importante Ujú, sobre la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial, cómo, cómo permites el acceso o cómo entrenas a los médicos, a los que se están formando como médicos, para incorporar inteligencia artificial y qué sabes sobre los riesgos que hay, porque así como hay buen uso, hay abuso. ujú, Y en educación médica creo que ahorita hay mucho estrés respecto a eso. ujú, ¿Hasta qué punto estamos realmente dándole una herramienta que les está facilitando y hasta qué punto estamos quitando oportunidades de desarrollar competencias por darles una herramienta que básicamente puede dar una alternativa al raciocinio y al desarrollo de criterio clínico? ujú. Este, no los veo, hay mucha discusión de eso, y tú que estás metido en el tema, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Creo que hay dos ramas ahí. La primera tiene que ver un poco con el curso que estamos desarrollando, que creo que sí sería importante que estos conceptos o estas técnicas o estos temas se conversen en algún momento. No me atrevería a decir que debería ser un curso específico, pero en algún lugar, quizás dentro de los cursos de bioestadística en los primeros años o dentro de algún curso de epidemiología, etcétera, se puede introducir un poco estos conceptos, estas definiciones, porque lo van a ver. Van a ver más papers, más artículos, más estudios que utilicen estas técnicas y tanto como se enseña y se debería enseñar más lectura crítica, estos conceptos también deberían un poco incluirse dentro de algún curso para que puedan entender nuevamente lo que hemos conversado, aprendizaje supervisado, no supervisado, machine learning, las técnicas de validación. Y todo esto también de alguna manera va dentro de la lectura crítica, en el sentido de este artículo desarrolló un modelo de inteligencia artificial para X. Esto está bien hecho, podría mejorar aquí, puede mejorar aquí, lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar, cuáles son los pros, los contras, sus fortalezas, sus limitaciones. Y son muchos de esos casos, o ejemplos o técnicas que vamos a conversar en el curso, facilitando un poco esta introducción a el uso de las inteligencias artificiales como un usuario. No pretendemos que las personas que tomen este curso desarrollen inteligencia artificial, pero que sean usuarios más informados y eventualmente usuarios que puedan ser mucho más críticos. O sea, eso por un lado. Por otro lado, creo que mencionas un reto eh, que siempre va a haber con cualquier tecnología, con cualquier nueva innovación. Por un lado, la inteligencia artificial puede ayudarte no sé, a desarrollar más casos clínicos y por lo tanto puedes dar más retos a los alumnos o que ayuden a estudiar reforzando ciertos temas. Ya hay universidades, no en el campo de la salud, pero en otros campos, en que tienen como una suerte de tutor personalizado para cada alumno. Porque cada alumno tiene necesidades distintas, o pregunta cosas distintas, o tiene intereses distintos. Además que cada alumno puede estudiar a las 8, a las 7, a las 10, a las 3 de la mañana. Y no va a haber alguien que le responda a las 3 de la mañana. Pero sí puedes tener una suerte de tutor entrenado, que es un modelo de inteligencia artificial muy específico para, por ejemplo, podría haber para cada especialidad o para cada tipo de problema o para cada tipo de sesión de grupo pequeño o para cada tipo de caso clínico en particular, que cada alumno puede utilizar en el momento que mejor le convenga, en el momento que esté estudiando, en el momento que lo desarrolle. Y eso va a cubrir algunas necesidades que simplemente en el contexto regular o en el contexto de la enseñanza por un humano va a ser imposible. No van a haber tantos tutores como alumnos, no van a haber tantos tipos de tutores o técnicas de enseñar como alumnos y cada uno va a aprender de manera distinta, con ejemplos, con técnicas, con texto teórico 100%, con casos, con aplicaciones. Cada uno va a poder familiarizarse de una manera distinta. Listo. Bueno, si no hay preguntas en el chat, entonces creo que procedemos a darle cierre a
a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y para aquellos que estén viendo este video, entonces estamos siempre disponibles. Ahí estaremos dejando los números de contacto y pueden entrar a nuestra página imt.pe para ver los cursos que estamos poniendo a disposición. Y muchas gracias.